Me quedé pensando en el coro de la hermana Ana. Y no pude evitar pensar que estamos todos locos. ¿No? ¿Sí o no, hermano? Porque el coro decía que una voz lo llamaba. ¿Y cuántos de nosotros, cómo les podríamos explicar a una persona que Dios nos habló y nos llamó? El apóstol Pablo es maravilloso, ¿no? Yo recuerdo cuando Dios me llamó. Y recuerdo que escuché su voz, me levanté, me puse las ojotas, estaba de short, de remera, me puse las ojotas y me fui a la iglesia. Ahí donde congregaba con mi hermana Ana, quien cantó recién el coro. Y entré por la iglesia y todos se dieron vuelta y me quedaron mirando como diciendo. Sin lugar a dudas, fue el día más maravilloso de mi vida. Le aseguro que no entendía un montón de cosas, pero en mi corazón yo sabía que Dios me estaba llamando. Pastor, pero eso es lo que usted, es su testimonio, y el de ustedes también. En un punto escuchamos la voz de Dios y nuestra vida nunca más vuelve a ser igual. Esto es tremendo. ¿Saben que el apóstol Pablo, cuando le escribe una carta a una iglesia, le dice que para las personas del mundo que no entienden el evangelio, estamos locos? ¿Eh? Qué locura, ¿no? Pero dice, pero para nosotros que hemos alcanzado la gracia, bendita locura. ¿Cuántos lo creen? Decirle que está al lado tuyo, estás loco, pero está bien. Amén. Sabes, hace unos días estaba leyendo la Biblia y leí un capítulo bíblico que si quieres lo puedes ir buscando en el libro de Jueces, capítulo 6, y lo atesoré. Me quedé, pastor, ¿cómo hizo para atesorarlo? Los secretos. No, hermano, significa que me quedé pensando. Amén. O hay pastores que les gusta hacer cosas místicas. La Biblia dice, meditad de la palabra de Dios de día y de noche. Me quedé pensando en este mensaje. Y cuando supe que hoy iba a estar en este lugar, ¿verdad? Se me hace difícil porque cuando estoy acá me reclaman allá y cuando estoy allá me reclaman acá, pero el pastor es uno solo. Dije, voy a traer este mensaje, Señor. Me quedé pensando, porque en un punto, hermano, yo quiero decirle algo a todos ustedes. La Biblia no es de difícil entendimiento. Dios no hace acepción de personas. El día jueves, mientras enseñaba la palabra y podía ver el testimonio de Saulo de Tarso, me daba cuenta de la gracia, de la misericordia de Dios y del amor de Dios. ¿Sabes que anoche, si hay algo que me quedó marcado en una pequeña oración que pude hacer, es la cruz de Jesús? Y esa cruz, la Biblia es tremenda. Dice que de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único hijo en pago de rescate por cada uno de nosotros. Esto es tremendo. ¿Cómo? Decirle al que está al lado tuyo, sí, por vos. Esto es tremendo. Pero también por todos los que hoy no conocen a Dios. Y quizás llevan una vida perdida, que claramente la Biblia no niega las cosas, a la cual se llama una vida de pecado, ¿verdad? Aunque dice la Biblia que si decimos que no somos pecadores, mentimos, porque todos somos pecadores. Sin embargo, ahí la misericordia de Cristo se extiende. Amén. Hoy escuchaba, y quiero decirles algo antes de empezar con este mensaje. Tú tienes que saber que la verdadera libertad, escúchenme, yo cuando conocí el Evangelio, gloria a Dios, fue el día más maravilloso de mi vida.
pero empezó una batalla. Mientras más leía la Biblia, lee el libro de Romanos, y el libro de Romanos te explica claramente cuál es esa batalla, ¿no? Y esa batalla que empieza uno en su vida, primeramente está acá. ¿Cómo, pastor? Porque la Biblia dice que todo ocurre según la fe que puedas creer. ¿Amén? Y ahí escuchaba, pastor, quiero pedir oración para que pueda ser libre. Error. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. La verdad es la palabra de Dios y Jesucristo, la verdad, el camino y la vida. ¿Cuántos lo creen? Pastor, ¿y entonces por qué? Porque tú tienes que entender que Dios pone en tu vida el querer como el hacer. La verdadera libertad la alcanza cuando haces la voluntad de Dios. Y nada, Romanos capítulo, escuchen lo que les digo, si quieren anótenlo para que no me pueda ir acá a decirles cualquier cosa, ¿verdad? Y nada, Romanos capítulo 8, más que vencedores, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni hambre, ni peste, ni enfermedad, nos podrán apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, aleluya. Pero para eso tú lo tienes que creer. Amén. Y el que cree se levanta porque la fe, Hebreos capítulo 11, es una certeza y una convicción inamovible, que no se cambia, que no está como la gelatina, así, sino está firme. Y esa es la libertad. Tú todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, que te empuja. Salmo 23, que aunque andes por valles de sombra y de muerte, su vara y su callado te infunden aliento. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Pastor, ¿y por qué a veces siento que no puedo? Porque tú tienes que entender, libro de Génesis, la caída del hombre, que aquí, como los dibujitos, ¿vieron Tom y Jerry alguna vez? Y cuando quería hacer una maldad venía el malo y le hablaba, ¿verdad? Y luego venía el otro. Lee la Biblia, el libro de Génesis, fue así. Dios le dijo al hombre, no tomes del huerto, del fruto, porque el día que lo hagas ciertamente morirás. ¿Está bien? Dios le dijo una cosa, luego vino la serpiente y le dijo otra. Pero la decisión la tenemos nosotros. ¿Sabes cómo se llama eso? Libre albedrío, libre elección. Muchas veces las personas me dicen, hace poco le estaba predicando un matrimonio y decía, no, bueno, pero ¿por qué si Dios es bueno? Esta es una pregunta tremenda. Yo quiero contarte que antes de ser creyente yo era ateo. ¿Cómo, pastor? Claro, yo era ateo. Porque yo no creía en Dios. Ya eso se lo he contado muchas veces. Y hay muchas personas que piensan esto. Porque si Dios existe, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué esto? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? ¿Verdad? Pero cuando uno cree en Dios y empieza a conocer a Dios, se da cuenta que todo es por haber tomado un camino equivocado. Deuteronomio capítulo 28. Dios puso delante nuestro dos caminos. Escúcheme. No hay 3, ni 4, ni 5, no porque yo lo digo, sino porque esta palabra sí lo dice. Hay solo dos caminos. Amén. Y Dios le dijo a su pueblo, elijan ustedes el camino que quieren caminar. ¿Cuántos lo creen? Cuando uno elige a Cristo, uno tiene que entender algo. Bueno, pastor, hasta ahí estamos bien, gloria a Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los dos caminos según la Biblia? Que uno es angosto y el otro es ancho. Entonces en el camino angosto tengo que aprender a caminar. Y para eso está la palabra de Dios. Quiero decirte a todos ustedes, hermanos, que ustedes entiendan que Dios no hace acepción de personas. ¿Amén?
Tú lo tienes que entender. Que la salvación es un llamado universal para todo aquel que cree. Amén. Esto es por gracia, esto es por fe. Amén. Porque nadie sería capaz de pagar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Ahora, para eso tú tienes que tener una fe y una convicción. Voy a seguir a Cristo. Se terminó. Amén. Y en esa convicción, el que más convencido tiene que estar es tu cabeza. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque Efesios, en la armadura de Dios, dice claramente que el enemigo nos va a tirar con sus dardos para hacernos caer, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es un escudo. Amén. Con el cual tú puedes apagar todos los dardos, te lo traduzco, pensamientos que nos quieren hacer retroceder, ¿verdad? Samuel, primera de Samuel, capítulo 17, David y Goliat, amén, con los cuales puedes apagar todos los dardos del enemigo y habiendo acabado todo, estar firme. Amén. Yo creía que la fe, que Dios tenía que hacer algo en mi vida y que Dios tenía que darme. No, que Dios me haga libre. No, que Dios me haga cruzar el Jordán. No, que Dios me haga cruzar el Mar Rojo. No, que Dios haga esto. No, de ninguna manera. Ahora tienes la palabra. ¿Sabes cuál es la base de la Biblia? No temas, es lo que más escrito está. ¿Y sabes qué es lo que le sigue? Esfuérzate y sé muy valiente. Decirle al que está al lado tuyo, tú sí puedes, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Pero tú lo tienes que creer y tienes que ponerlo por obra. Amén. No creas que tú no puedes. No creas que tú no vas a poder. Cree en el que te llamó. Quiero compartir contigo aquí un capítulo muy importante, el libro de Génesis, capítulo 6, si usted lo puede ir buscando, ¿verdad? Hace poco hablaba con unos hermanos y la esposa es una persona de firmeza, ¿vio? Ella, ustedes los que la conocen, es una persona de convicción. Y estos hermanos estaban pasando por un momento difícil, muy difícil. Y yo soy un poco más ahí, no, bueno, pero está difícil, vamos a comprenderlo. Y mi esposa dijo, no, hay que estar firme, claro, hay que estar firme. No hay que aceptar la derrota en nuestras vidas. Hay que pelear. No por en vano la Biblia dice, levántate y pelea. ¿Verdad? Y tú tienes que entender que el que te ha llamado, mira lo que vamos a leer. Hace 10 días leí esta palabra y hoy la quiero compartir contigo. El capítulo 6 del libro de los Jueces dice así. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué empieza la Biblia así, hermanos queridos? Gracias, hermana Luz. Vamos a detenernos en esto. ¿Saben? Lo que hemos leído en el Antiguo Testamento, habremos leído esto muchísimas veces, ¿verdad? Los hijos de Jehová hicieron lo malo, Los hijos de Israel hicieron lo malo delante de Jehová y volvieron otra vez a hacer lo malo, un poco, ¿verdad? Un poco como muchos de nosotros. Allá lejos, pastor. ¿Sí o no? Bueno, ¿por qué empieza así? Yo me lo pensaba. Muchas veces decía, ¿por qué la Biblia dice esto? Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y yo muchas veces pensaba y decía, Señor, ¿por qué no lo recayó? Sabemos que no. Para hacernos entender que fueron nuestras propias malas decisiones las que nos llevaron a nuestras malas consecuencias. Esto es tremendo, ¿no? Esto el apóstol Pablo lo ha explicado en la Biblia en un
versículo bíblico maravilloso que se llama la culpabilidad del hombre. Amén. Para que el hombre en Cristo, a través del arrepentimiento, alcance el perdón. Amén. Pero yo tengo que entender, tengo que reconocer que lo que estoy haciendo, que lo que estuve haciendo, no está bien. Y un día un varón me dice, bueno, pero yo no sabía. No, espérenme, escúchame, necesito que entiendan. El Espíritu Santo te llama, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado. No para decirnos, eres malo, eres pecador, sino para que entienda que lo que nos lleva a situaciones malas es hacer las cosas mal. ¿Para qué? Para que me pueda arrepentir y con la ayuda de Él, solamente con Él, pueda empezar a hacer las cosas bien. ¿Amén? ¿Va entendiendo? El Espíritu Santo vino a convencernos de pecado. ¿Amén? Yo cuando conocí al Espíritu Santo, recuerdo, tuve una alegría muy, muy grande, me lloré toda la noche, hermanos queridos, pero luego el Espíritu Santo, al otro día, me hizo entender qué era lo que estaba pasando. ¿Amén? Y entonces comencé a correr y a dejar todo lo que estaba haciendo. Mi madre me decía, te volviste loco, Pablo. No, ya esto no, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo me vas a tirar eso? Una locura total. Pero yo fui convencido, como usted, de pecado. Ah, pastor, vine acá y pensé que estaba loco, que estaba loca, pero acá estamos viendo el borda. Acá están todos locos, así que me siento bien. Y es que el Espíritu Santo nos convence de pecado, amén. Y como el Espíritu Santo nos convence de pecado, ocurre algo tremendo. Es que mientras vivíamos en pecado, tú tienes que entender esto, la Biblia nos enseña un montón de cosas. El problema, como te decía, yo era ateo y decía, no, porque si Dios existe, ¿dónde estaba? El tema es que Dios está en el mismo lugar. El problema no es dónde está Dios. Dios está en los cielos, Rey de reyes, Señor de todos los señores. El problema es dónde estamos nosotros. Yo, por ejemplo, hablo por mí, haciendo lo malo delante de los ojos. Y más tremendo, libro de Isaías, acuérdate. Bueno, igual lo voy a grabar y lo voy a subir y después lo vamos a escuchar para ver si el pastor está diciendo la verdad. Dice el profeta Isaías que cuando estamos en el mundo, a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno. Qué tremendo, ¿no? Y de repente, ¡pum!, Dios nos llama. Amén. Dice, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Aceptaron una vida sin solución. Amén. Se adaptaron a que ellos no tenían solución, se adaptaron a que la vida iba a ser así y aceptaron que pasaban cosas malas en su vida. Y se acomodaron a eso y no tenían esperanza. Amén. Porque esto es lo que el Espíritu Santo vino a traer en nuestra vida. Amén. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, en una vida de vacío, donde nos empezamos a acostumbrar a perder, a que pasen cosas en nuestra vida, en nuestro hogar, y aceptarlas. Yo en mi caso, yo hablo por mí, hace poco tiempo fui a un hogar y ¿sabes qué? Me llamaron para orar. Y cuando entré, había una mujer sentada que se había caído, que había bebido tanto y se había caído. Y cuando entré a su hogar, me costó mucho orar, porque recordé cómo era mi vida cuando mi madre se pasaba todos los días tomando. Pero no era tristeza, sino que el mismo Dios que un día entró en mi vida, no tengo duda, también entró en sus vidas. Qué tremendo, ¿no? Miren lo que Dios vino a hacer con nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Dios te eligió, decirle al que está al lado tuyo. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas
y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, todo el esfuerzo al suelo, todo el trabajo al suelo, todo lo que hacía, ¡pum!, al suelo. Una vida vacía, una vida sin futuro, una vida sin sentido, una vida sin esperanza, al punto que digas, ¿para qué? No, bueno, déjalo, ya está. De rendición, no. Dios no quiere eso para tu vida. Amén. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno, porque subían ellos y sus ganados venían con sus tiendas en grande multitud como langostas, y ellos sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos vamos a clamar a Dios? Al único. Amén. Como dice mi hermana, al Dios de la Biblia. Amén. Aquí no te vengo a hablar ni de religión ni de nada. Este Dios, la única Biblia, no existe otra. Amén. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, en ese momento, pastor, a mí me habló un profeta así, si alguien te habló y te invitó a la iglesia y te sembró la palabra, te estuvo profetizando. Amén. Y lo que tú no entiendes es que en el corazón de Dios tú estabas y tocó a otra persona. Veíamos como Ananías fue preparado porque Pablo estaba esperando que oren por él. Y Saulo dice que respirando amenaza porque era un hombre malo, ¿verdad? Dios estaba preparado ahí. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Yo vivía en el pecado, yo vivía en los vicios. Eso es estar en Egipto, encarcelado, queriendo, pero sin poder. Ahora vas a querer y vas a poder en el nombre de Jesús. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová, y se sentó debajo de la encina, que está en Ofra, la cual era de Joas, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. ¿Sabes qué trigo era? El que se caía de todos los que le robaban los madianitas. Que no solo se caía, después los animales y los carros le pasaban por arriba. Y él estaba recogiendo eso para poder comer. ¿Entiendes lo que estaba pasando? Pero Dios te está llamando para algo nuevo, para algo grande. Escucha lo que dice la Biblia. La Biblia. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón no entendía nada. Yo cuando escuché la voz de Dios en mi casa, en el fondo de mi casa, ¿verdad? Y llegué a la iglesia y una hermana me dio una palabra, dije, ¿se habrá equivocado de persona? Siempre le contaba a mi pastor y le decía, pastor, no sabe qué cara dura que soy yo. ¿Por qué Pablito? Él me decía, Pablito. Le digo, porque usted sabe que cuando me dio tremenda palabra, yo dije, amén, es para mí. Es para todo aquel que cree. ¿Tú crees? Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué no ha sobrevenido todo esto?
¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres no han contado? Diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo, ve, con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Amén. Toma asiento, querido hermano. Ahora yo te lo termino de contar. Una de las cosas más complejas en la vida del creyente, del que cree en la palabra del Señor, es creer realmente lo que Dios va a hacer con nuestra vida. Por eso es que al principio les decía, y a todos los exhorto, a que tienen que poner por obra lo que han creído. Y no esperen ni que venga una fuerza sobrenatural, ni que alguien venga y haga por nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. La fe solamente se maneja de una manera. Tanto el apóstol Santiago como el apóstol Pedro nos han especificado que la fe solo se mueve a través de la obra. Amén. ¿Sabes cuando recibí el llamado del Señor y sentí que Dios me llamó? Fui y cambié toda mi vida. Sin lugar a dudas me generó un montón de conflictos y un montón de problemas. Pero no me envió Dios. ¿No te envía Dios? Pero ¿cómo vamos a hacer? ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Dice la Biblia, ¿qué diremos y qué haremos? No lo sabemos. Mas Dios pondrá palabra en nuestra boca. ¿Sabes? Luego Gedeón estaba temoroso y empezó a pedirle señales a Dios. Y Dios le iba dando una a una cada una de las señales, confirmándole que era él realmente el que le estaba hablando. Hasta que en un momento Gedeón dice, bueno, ya no voy a dudar más y voy a poner por obra lo que Dios me está diciendo. Y entonces se levantó Gedeón en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, el Dios de los ejércitos, y empezó nuevamente a levantar al pueblo de Israel. Y eso trajo una victoria tan grande en la vida de Gedeón, que todo el pueblo de Israel dejó de vivir esta vida que estuvimos viendo y que estuvimos detallando para empezar a vivir una vida que es la verdadera vida del creyente. ¿Sabe? Hace poco tiempo meditaba, porque sin lugar a duda uno de nuestros grandes desafíos es predicarle a nuestros hijos de por qué tienen que ser cristianos, ¿verdad? De enseñarle a ellos, a los jóvenes, porque realmente es que anhelamos que conozcan y que sigan los pasos y la vida de Jesús. Y sin lugar a duda, es porque la Biblia y el único plan de Jesús para usted y para mí, dice la Biblia, que Dios solo tiene pensamientos, ¿cómo? Y no, ¿vieron? El cristiano fue llamado para vivir de poder en poder, de victoria en victoria, siempre triunfante en Cristo Jesús. Pero el cristiano tiene que aprender a vivir con Jesús. Y este llamado que ustedes tienen, hermanos, es para llevar la vida eterna. Jesús le hablaba a sus discípulos y les decía, de su interior correrán ríos de agua viva. Una locura. Pero esos ríos de agua viva que entran en nuestra vida a través del oír y el oír con fe, esos ríos de agua viva que corren a nuestro alrededor, no son para que tú empieces a tirarse hacia abajo en depresión, en que ya no quieres vivir, en que esto y lo otro, sino para que te puedas levantar en el nombre de Jesús y llevar esperanza y vida eterna al que no la tiene. Pero tú tienes que entender algo. ¿Sabes? Gedeón se levantó, tomó un ejército, fue a la batalla y venció en el nombre de Jesús. ¿Qué hubiese pasado si Dios hubiese hecho llover fuego del cielo y hubiese exterminado a los madianitas? ¿No podría haberlo hecho? Como poder hubiese podido, porque ciertamente Él es Dios, pero somos nosotros los que tenemos que levantarnos en el nombre de Jesús. Y esto es lo que tú tienes que entender, que esta vida no es la que Dios quiere para tu vida, que esta vida no es la que Dios quiere para ti.
Pero tú tienes que entender y hacernos responsables que haber hecho las cosas mal nos llevaron a una situación, mas ahora Dios nos llamó a misericordia para emprender una vida nueva. ¿Cuántos lo creen? ¿Sabes? Gedeón se levantó y tuvo un gran conflicto, porque cuando Gedeón toma la palabra y pone por obra la palabra, sus propios padres le dijeron a Gedeón: ¿qué haces? ¿Estás loco? ¿Se acuerdan? Gedeón fue y derrumbó todo lo que había en su casa. Puedes leer luego, terminarlo de leer toda la historia de Gedeón, libro de Jueces, capítulo 6. Y luego trajo una gran bendición y una gran libertad. Y los padres y la familia, todo lo que rodeaba la vida de Gedeón, salió ahora sí adelante. Porque la Biblia, en el libro de Hechos, dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Hermanos míos, es necesario que como creyentes nos podamos levantar. No esperes algo que no va a venir, que tú tienes que ir a buscar. Y tú sí puedes, porque Dios te ha llamado. Y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Cuántos lo creen? Por eso, hermanos, muchos dicen: pastor, yo vengo de una iglesia y decía, no, voy a pasar adelante, y el pastor, el apóstol, el profeta, se saca el saco, me lo tira la unción. De ninguna manera. La fe es para él que cree. Y la fe es lo que tú has creído. Y quiero decirte que el que te llamó es el Señor. Dice la Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, ¿quién podrá acusar a los escogidos de Dios? Si Dios es por nosotros, queridos hermanos, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él, con Jesús, también todas las cosas? Hermanos míos, yo no tengo duda de que como iglesia Dios nos llamó para darnos la victoria. Y quiero decirte que tú no debes, bajo ningún punto de vista, aceptar la derrota. Aceptar que nada va a cambiar. Aceptar que todo va a seguir siendo igual. Porque cuando tú aceptas eso, tú empiezas a perder. Pero para el que cree, todo es posible. ¿Cuántos lo creen? Te invito a ponerte de pie. Vamos a orar. ¿Cuántos saben que Dios lo ha llamado? Dice el apóstol en una carta maravillosa, dice que nosotros no somos de los que retroceden, amén, sino de los que avanzan. Tienes que entender, sale una palabra, pero tú la tienes que poner por obra. Tú tienes que entender que Cristo ya te dio la libertad. Y no crean que le estoy hablando a una persona. Yo le estoy hablando a todos ustedes. Esos pensamientos de no poder, de mirar para abajo, esos pensamientos que no provienen de Dios. Tú tienes la palabra para destruir toda fortaleza. No, pastor, pero hay días que quiero y hay días que no puedo, que tengo depresión, que estoy angustiado. Firme, con la Biblia, con la oración, levantándote en el nombre de Jesús. Amén. Poniéndote firme con la palabra y siguiendo adelante, porque ciertamente el que nos envía es Él. Amén. No, pero no puedo. ¿Sabes? Hace poco unos jóvenes me decían, es difícil, pastor, no se puede, es difícil, son tiempos difíciles. Difícil es haber vivido 40 años presos del pecado, viendo nuestros hogares, nuestras familias destruirse sin poder hacer nada. Mas con Cristo todo lo podemos. No te dejes engañar. ¿Sabe que la Biblia dice que nosotros cojamos hoy el camino que queremos tomar? Y ese camino, sin lugar a dudas, es Jesús.
¿Cuántos se van a levantar en el nombre de Jesús? Vamos a orar. Levanta tu mano a los cielos y repetí conmigo. Señor Jesús, yo sé que tú me has llamado. Y en tu perfecta voluntad, tu palabra se va a cumplir en mi vida para hacer tu voluntad. Hoy vengo a ti, mi Señor, a poner mi vida delante de ti, en tus manos, creyendo en el nombre de Jesús. Amén. Un fuerte aplauso para el Señor. Un fuerte aplauso para Jesús.